Bueno, arratsalde on guztioi eta ongi etorri Arabako kampuseko esperientzia gelak, gogo elebiduna ikerketa taldearekin batera antolatu dugun mintegi honetara. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este seminario que hemos organizado en colaboración las aulas de la experiencia del campus de Álava y el grupo de investigación Gogo elebiduna. Bueno, hoy venimos a hablar de algo tan maravilloso, tan fascinante como es el lenguaje, y hoy contamos con la presencia de Irene de la Cruz Pavía, que es miembro del grupo de investigación de Gogo elebiduna, y nos va a hablar de las investigaciones que están desarrollando en el marco de su grupo de investigación en torno al el procesamiento del lenguaje en el envejecimiento activo saludable. Es decir, necesitamos al final conocer, o hay muchas investigaciones en torno a las etapas de la niñez y cómo es el procesamiento del lenguaje en esa transición hacia la edad adulta, pero en cambio hay menos información, y yo creo que también es un poco el objetivo también de este seminario, que nos den un poco luz sobre qué pasa en la edad adulta y sobre todo en la edad adulta más tardía, ¿no? Por tanto, bueno, hoy el objetivo era un poco hacer un seminario un poco más a pequeña escala. Yo creo que Irene intentará también buscar un poco vuestra participación y intentar que sea un poco más interactivo que lo que vienen siendo las charlas que organizamos. Bueno, el grupo de investigación Gogo elebiduna investiga cómo procesamos el lenguaje, como decíamos, y Irene es doctora en lingüística por la UPV, es decir, se formó en esta casa. Luego me consta que ha dado muchas vueltas por el mundo, ha estado trabajando en la University of British Columbia, ha trabajado en la Universidad de Descartes de París, ha trabajado también en la Universidad de Pavía como investigadora postdoctoral de Marie Curie y otras investigaciones, otros contratos postdoctorales que nos ha tocado a muchos de nosotros ir de aquí para allá. Y bueno, pues a través de las Ikerbas Research Fellow, pues hemos captado de nuevo ese talento y la tenemos aquí de nuevo en nuestra casa, ¿no? Entonces yo creo que es un gran privilegio que toda esa investigación que he ido forjando durante estos últimos años pues llegue de nuevo otra vez a la UPV, ¿no? A nuestra universidad pública. Nada más, no voy a restarle ni un minuto más a la intervención de Irene, agradecerle enormemente que nos hiciera esta propuesta de venir a las aulas de la experiencia a contarnos estas investigaciones que están desarrollando, y me alegra también que muchas de las actividades que organizamos de las aulas de la experiencia generalmente parece que van enfocadas solo a un determinado grupo de edad y nunca más lejos de la verdad. Yo veo también que hay gente más joven, también hay con nosotros, alumnos de grado, que indudablemente lo que venimos a hablar hoy aquí no depende o no está solo enfocado a los mayores de 55, ni mucho menos, y creo que al final es un honor que al final también podamos ir un poco abriendo las actividades a todos y a todas. Orduan besterik gabe, mila esker guztiei etortzeagatik eta hitza pasatzen diote Ireneri, eta berriro ere eskerrak emanez gaur gurekin egoteagatik. Mila esker, Irene. Muchas gracias, Aritz. Creo que la voy a dar de pie, salvo que me digáis que os estorbo. Simplemente porque soy muy inquieta. ¿Veis bien la pantalla si estoy de pie? Vale, pues es que no puedo estar sentada hablando. O sea, me voy a estar moviendo, voy a gesticular. Para el tema de la grabación, igual tener el micro más cerca, sin problema. Me lo acerco un poco y como chillo mucho, tampoco preveo mucho problema con eso. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien en la grabación, crees? Hombre, igual va a estar con esto, es que no me has dicho nada, que te ibas a mover. Perdón. ¿Así mejor? Vale, ¿así bien? Vale, venga, pues perfecto, como si fuera una rockstar. Vale, bueno, pues gracias a todos por venir hoy. Soy Irene, soy miembro del grupo de investigación Gogo elebiduna y hoy vengo a contaros un poco sobre el tipo de investigación que hacemos en nuestro laboratorio. El tema que voy a tratar es el procesamiento del lenguaje y voy a tratarlo en un enfoque particular que es en el envejecimiento saludable, porque como bien ha comentado Aritz, es un tema que se ha tratado bastante poco hasta ahora. Vais a ver que no voy a tener muchísimas respuestas porque, como os digo, se ha estudiado muy poco, entonces lo que tenemos es muchas preguntas. Pero os voy a poder contar un poco de lo que sabemos hasta el momento y luego mi intención es daros un poco de información sobre los proyectos que nos tenemos en marcha, pues para que entendáis mejor qué tipo de preguntas estamos haciendo y qué tipo de respuestas queremos encontrar. Pero bueno, para comenzar primero os contaré quiénes somos y luego os quiero dar un contexto, como quien dice, general para ir ya acercándonos hacia el procesamiento del lenguaje en el envejecimiento. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos un grupo que se constituyó en el año 2013, que desde su origen lo ha dirigido Itziar Laka, que la veis aquí. Estos son más o menos nuestros miembros, falta alguno, no tenía fotos, bueno, más o menos somos estos. Y estamos en Micaela Portilla, que no sé si lo conocéis, pero es el centro que está, según salís por el patio, el primero no, el segundo. Ahí es donde hacemos todos nuestros estudios.
Y entonces ahí tenemos una serie de laboratorios en los que podemos hacer pruebas, en las que podemos medir, pues eso, cómo procesamos el lenguaje. Bien, vamos a ir ya un poco a lo que viene siendo el tema del día, que es el lenguaje. ¿Por qué decidimos estudiar el lenguaje? Bueno, estudiamos el lenguaje porque es extremadamente rico. Simplemente pensemos en la riqueza lingüística que nos encontramos en el mundo. ¿Cuántas lenguas pensáis, cuántas lenguas estimáis que existen en el mundo ahora mismo? Decidme un número. 15, 20, 6.000. Bueno, vemos que estamos hablando en los miles. En los miles. Bueno, no tenemos una cifra precisa, pero se estima que existen alrededor de 6.000-7.000 lenguas en el mundo. Aunque lamentablemente una de las cosas que está pasando es que hay muchas lenguas que están muriendo, ¿sí? Entonces se estima que en el próximo siglo la mitad o así se van a perder, ¿de acuerdo? Pero fijaos de lo que hablamos, estamos hablando de 6.000, 7.000 lenguas ahora mismo hablándose en el mundo. De hecho, hay países que tienen, bueno, aquí podéis ver Papúa Nueva Guinea, en ese país se están hablando 800 y pico lenguas, imaginad de lo que estamos hablando. Entonces, como podéis ver, la riqueza lingüística en el mundo es enorme. Y además, otra cosa que las hace muy ricas es que son muy distintas entre sí. Tenemos lenguas, por ejemplo, recuerdo muy bien en mi primer clase de lingüística que yo tomé jamás aquí, cuando estudiaba filología alemana, que María José César Barrero, una profesora, nos habló de un ejemplo del chakchi, en el que con una sola palabra podían expresar la frase «me encuentro en disposición de abandonar el Reno». Para nosotros tenemos que emplear un montón de palabras, y ellos con una palabra decían «me encuentro en disposición de abandonar el Reno». Y en cambio luego tenemos lenguas, como por ejemplo el chino, en el que utilizan palabras muy cortitas y cada cosa la tienen que decir con una palabra distinta. Esa es una cosa en la que varían, por ejemplo, las lenguas del mundo. Otra cosa en la que varían es en sus sonidos. Tenemos lenguas que tienen pocos sonidos, otras que tienen muchísimos, y tenemos lenguas que tienen sonidos únicos que hay en muy pocas, como por ejemplo las lenguas bantú, tienen lo que se llaman chasquidos o clics, que son sonidos igual que cualquier otro, pero que suenan cosas como «o», y es como para nosotros una consonante, etc. Entonces, vemos que hay una riqueza enorme en las lenguas del mundo. Y además vemos que estas lenguas están agrupadas en familias, muchas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, el castellano, el español, ¿sabemos de qué familia viene? Proviene del latín, efectivamente. ¿Y qué lenguas hermanas tiene? ¿Qué otras lenguas provienen del latín? El francés, el italiano, el rumano, etc. Estas lenguas están emparentadas, ¿sí? Esto mismo que podemos hacer con el español, el francés, y encontrar un origen común, lo podemos hacer con muchísimas otras lenguas del mundo. Y van creando familias, que a su vez crean macrofamilias, etcétera, etcétera. Pero no todas las lenguas del mundo podemos atribuirlas a una familia. Por ejemplo, un caso prototípico es el euskera. Es una lengua que no sabemos a qué familia puede haber venido originariamente porque no hemos conservado esa información, ¿sí? Es otro ejemplo en el que varían muchísimo las lenguas del mundo. Entonces, vemos que las lenguas son tremendamente ricas. Pero es que además el lenguaje es una facultad humana única, ¿verdad? ¿Qué es lo que vosotros diríais que comparten todas las lenguas? Por ejemplo, los sonidos. Pensad en las lenguas de signos, iremos a ellas. La comunicación. Sí, digamos que un poco, una cosa que tienen en común las lenguas del mundo es que son unos sistemas en los que cogemos signos, que en las lenguas orales son secuencias de sonidos, ¿sí? Y hemos decidido dar una serie de etiquetas que consisten en estas secuencias de sonidos para denotar conceptos que queremos expresar, ¿verdad? Que son las palabras, ¿sí? Por ejemplo, queremos decir, pues eso, pensamos en ese concepto de la izquierda y nos viene la palabra tortuga en castellano, ¿verdad? Pero además podemos combinar esas palabras y esas unidades para hacer unidades mayores, los sintagmas, las oraciones, y con esto tenemos una capacidad de expresión infinita, porque podemos decir un número infinito de mensajes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tienen en común todas las lenguas? Esta no es una pregunta trivial, es una pregunta que los lingüistas se han hecho durante mucho tiempo y ha habido muchos intentos de determinar qué es lo que todas ellas comparten, lo que se llaman los universales. Joseph Greenberg es uno de los investigadores principales que estuvo de manera sistemática intentando encontrar qué tenían todas en común. Resulta que no es una tarea tan fácil. ¿Por qué? Porque claro, cuando solo comparas 20 lenguas es relativamente sencillo encontrar cosas que todas ellas tengan en común. Pero cuando miras miles, que son tan diversas, aún así, claramente, todas son lenguajes, ¿sí? Claramente, todas son este sistema de signos. Y encontramos ciertas cosas que parece que todas ellas sí comparten. Por ejemplo, se cree que una de ellas es, todas tienen vocales y consonantes. ¿De acuerdo? Muy bien.
Otra cosa que tienen en común todas las lenguas es que los niños las aprenden todas ellas con la misma facilidad, digamos, ¿sí? Un niño le pones a aprender desde bebé en casa euskera, japonés, castellano, lo que sea, lo va a aprender con la misma facilidad, ¿sí? Y esas son algunas de las cosas que hacen al lenguaje una facultad única. ¿Qué más cosas le hacen una facultad única? Pues que, por ejemplo, tiene un poder expresivo enorme y nos permite, digamos, hablar del pasado, hipotetizar sobre el futuro, describir cosas con precisión, hablar de lo físico y lo metafísico, crear ficción, describir cosas que nunca han ocurrido, engañar a alguien, ¿sí? Hay un montón de cosas que nos permite hacer el lenguaje. Tan sofisticado es que lo podemos emplear en distintas modalidades. Tenemos un lenguaje oral, que son esto que estoy haciendo yo ahora, pero tenemos lenguas de signos. Y las lenguas de signos son lenguas naturales, son igualmente complejas, pasan por los mismos procesos de adquisición adaptados a su modalidad. No son lenguas rudimentarias, no son lenguas secundarias, son igual de lenguas naturales como las lenguas orales. Fijaos, ya tenemos dos modalidades para emplearla. Pero es que encima hemos creado una tercera forma de comunicación, que es la escritura, ¿sí? Porque pensad que las lenguas orales y las lenguas de signos han surgido espontáneamente, ¿sí? Pero en cambio el sistema de escritura lo hemos desarrollado nosotros y nos permite transmitir nuestra cultura, pasar conocimiento de una generación a otra, mantenerlo durante siglos, etcétera, ¿sí? Todas estas cosas hacen al lenguaje único. Muy bien. Como este lenguaje, como veis, es único, complejo, rico, se ha abordado en las últimas décadas y siglos desde un montón de ángulos distintos. Es lo que se llama un enfoque multidisciplinar del lenguaje. ¿Por qué? Porque un montón de disciplinas distintas han trabajado con la lingüística para investigar más sobre el lenguaje. Entonces, digamos que el centro o el núcleo del lenguaje son los sonidos, que combinamos para crear palabras que se atribuyen a significados, ¿sí? Y que luego combinamos para crear estructuras, que es la gramática, ¿verdad? Eso es como el núcleo. Pero hay más partes de lo que viene siendo el estudio de la lingüística. Tenemos, por ejemplo, la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Pues la pragmática es que la misma frase en un contexto distinto no significa lo mismo, ¿sí? Tenemos en cuenta el contexto en el que usamos las cosas, ¿sí? No es lo mismo, yo qué sé, que te diga lava los platos una madre a una hija, que se lo diga una persona que no conoce a otra en un contexto distinto, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la pragmática. También tenemos el análisis del discurso. Cuando tenemos, o en vez de solamente una oración, un conjunto de oraciones, bueno, pues cómo se va hilando esa información según va avanzando. Esa es una parte de estudio lingüístico que hemos hecho. Pero como os digo, un montón de disciplinas, se ha abordado el estudio de lenguajes de un montón de disciplinas. ¿Cuáles se os ocurren? La psicología, excelente ejemplo. ¿Ninguna más? Venga. ¿Eh? Matemática, estupendo también. También. ¿Alguna más? Sociología, excelente. Sí, ¿desde qué otros campos, desde qué otras disciplinas se ha abordado el estudio del lenguaje? ¿Desde qué otros ángulos puedes abordar el lenguaje que no sea solamente la lingüística? Antropología, hemos dicho sociología, antropología, hemos dicho biología, matemática, historia, efectivamente. Fijaos, todos los que me salen. Y seguro que me he dejado varios. ¿Sí? Hay un millón de maneras de abordar el lenguaje. Porque podemos hacer, como decíais, ¿no? Tenemos la sociología, pues nos permite estudiar la sociolingüística. Cómo empleamos la lengua en distintos estratos sociales, hasta qué punto esto tiene una influencia. Por ejemplo, la antropología, trabajo de campo. Hay una gran labor de ir a transcribir y a recoger registros de lenguas que, de otra forma, si no, se perderían quizás en algún momento y no tendríamos registro. La literatura, pues la estilística, cómo la utilizamos, qué recursos creamos y tantas otras cosas, incluso derecho, la lingüística forense, ¿no? Que ahora está de moda. Analizar el lenguaje de los acusados para ver, o de X persona que es parte de un juicio, para ver si, yo qué sé, un texto que escribió pertenece a esa persona o si se cree que no, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tantas otras cosas. Veis que hay un montón de maneras de acercarnos a la lingüística. Y entonces nosotros, concretamente, lo que vamos a hacer es acercarnos, en Gogo Leviduna nos acercamos a la lingüística desde dos. O sea, tenemos un acercamiento multidisciplinar y empleamos dos disciplinas, que son la psicología, para hacer la psicolingüística, y la neurolingüística.
¿Qué es la psicolingüística? Pues como decíais, es la intersección entre psicología y lenguaje, es decir, cómo nuestra mente representa y procesa el lenguaje, ¿sí? Cómo somos capaces de adquirirlo y cómo somos capaces de procesarlo. Por otra parte, el hecho de que en las últimas décadas hayamos tenido un avance tecnológico descomunal nos ha permitido aplicar técnicas que son más propias de la medicina o de la biología, de la neurociencia, al estudio del lenguaje. Y hemos podido entrar en lo que se llama la neurolingüística. ¿En qué consisten estas áreas? Bueno, pues como os digo, en gran parte se debe al avance de la tecnología. Antes de que existieran los ordenadores ya había estudios de estas áreas y, de hecho, me parece loable y absolutamente fascinante la imaginación que tenían los investigadores para poder medir de forma científica y sistemática cosas cuando no tenían herramientas súper precisas. Y entonces tenían ideas, por ejemplo, pues el comportamiento de los bebés y cosas así que son verdaderamente difíciles de medir y encontraban maneras ingeniosísimas. Cuando han llegado los ordenadores, claro, nos ha facilitado enormemente la vida, porque aquí podemos diseñar tareas que podemos reproducir siempre de manera idéntica, que recogen la reacción de los participantes en cuestión de milisegundos, que nos permiten grabar su voz y lo que queramos hacer, y claro, el análisis es muchísimo más sencillo. Entonces, el uso de los ordenadores, una vez se ha generalizado, pues ha supuesto una explosión del tipo de trabajo que podemos hacer en esta área. Y nosotros empleamos tareas que son de ordenador, como podéis ver a Rocío aquí haciendo una tarea en el ordenador, o tareas en incluso lápiz y papel, como mis padres que están en esta fotografía haciendo esta tarea. Pero además, como os digo, empleamos también técnicas de la neurolingüística. ¿En qué consiste? Son técnicas que nos permiten grabar la actividad del cerebro, entender no solamente cómo nos comportamos, sino cómo nuestro cerebro procesa la información mientras la recibimos. Por ejemplo, cómo procesamos una oración. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos encontramos con un error gramatical o con una palabra inesperada? Eso es lo que nos lo permite, porque estas técnicas a día de hoy son relativamente baratas, absolutamente no invasivas, no son ni dolorosas ni incómodas y entonces nos permite recoger datos muy precisos. ¿Y por qué es importante obtener datos de neurolingüística junto con psicolingüística? Porque algunas veces el comportamiento no muestra una diferencia que luego el procesamiento sí la muestra, el cerebral. Por ejemplo, puede ser el caso que tengas un bilingüe que hable muy bien sus dos lenguas y cuando le testas en sus dos lenguas, en el ordenador te hace las cosas igual en las dos, pero veas que su cerebro las procesa distinto por alguna razón. Igual una la aprendió más tarde, lo que fuera, ¿sí? Entonces nos da información complementaria que es muy útil. Muy bien. Y otra cosa fundamental que ha sido el avance de esto es que no solo nos permite testar adultos, nos permite emplear todas estas técnicas incluso desde el momento del nacimiento con bebés. Lo cual es maravilloso porque, claro, estamos ganando un montón de información sobre los primeros estadios de la adquisición. Muy bien, muy brevemente antes de pasar ya a lo que tenemos que pasar, es que a mí me encanta la psicolingüística y la neurolingüística, me fascina, y son áreas que me parece que he hecho descubrimientos fascinantes y que quería compartir. Dos cosas muy breves, descubrimientos sobre cómo los humanos adquirimos y procesamos el lenguaje. El uso de estas técnicas nos ha permitido, por ejemplo, saber que empezamos a adquirir nuestra lengua nativa antes de nacer. Ya en la gestación empezamos a adquirir nuestra lengua nativa. ¿Cómo puede ser? ¿Qué creéis? ¿Qué tipo de cosas creéis que puede aprender durante la gestación? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? A partir del tercer trimestre de gestación, el oído del bebé ya funciona. No funciona igual que va a funcionar cuando llegue, evidentemente, la gestación completa o ya haya nacido y pase un poco de tiempo, pero ya oye suficientemente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no oye todo. De hecho, es muy difícil que oiga a gente que no sea su madre, porque tenían que hablar a un número de decibelios muy alto. Pueden oír música si se la pone suficientemente alta, pero oyen muy bien a la madre, porque aparte de la voz, resuena en sus huesos y en su cuerpo y entonces le llega muy bien. ¿Qué pasa? Que no suena como cuando hablamos ahora. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene todo el tejido, ¿sí?, que evidentemente está haciendo como de filtro. Entonces, ¿cómo escuchan ellos? Ellos escuchan, por eso os he puesto la imagen como si estuvieran con una venda, escuchan así, como si tuvieran amortiguado, ¿sí? ¿Qué es lo que les pasa entonces? ¿Qué es lo que llegan a escuchar? La música de las lenguas, la entonación, la prosodia, ¿sí? Y resulta que estamos, digamos que diseñados para aprender de la prosodia. De forma que eso les permite ya, en el momento del nacimiento, reconocer su lengua, y a un bilingüe sus dos lenguas,
y reconocer la voz de la madre. Lo sabemos porque cuando escuchan la voz de la madre y la voz de otras mujeres, prefieren la de su madre. ¿Y por qué sabemos que lo han aprendido en la gestación y no después? Porque aunque después de nacer, en los 2-3 días hasta que se les teste, siguen viendo a su padre, ven a su padre, lo escuchan y todo, aún así no prefieren a su padre. Lo cual quiere decir que ya tenían experiencia antes de nacer. Y otro ejemplo que me parece precioso es que no solo eso, sino que si durante el tercer trimestre la madre lee en voz alta la misma historia todos los días, en el momento del nacimiento el bebé reconoce esa historia versus otra historia contada por su madre también. De nuevo, eso ya sí que es una prueba irrefutable que lo han tenido que aprender durante la gestación. Este es un ejemplo de cosas fascinantes que hemos aprendido recientemente, bueno, hace ya igual 30 años, pero gracias a estas técnicas. Otra que me encanta es el hecho de que las dos lenguas de un bilingüe están siempre activas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona es bilingüe, sus lenguas no son compartimentos estancos, y si yo hablo en castellano, abres esta caja, y si yo hablo en euskera, accedes a esta otra. No es así. Cuando alguien piensa, pongamos que quieres pensar en el concepto de perro y quieres buscar la palabra, si la quieres buscar en castellano, lo quieras o no lo quieras, la palabra en euskera se te va a activar también, donde la tengas almacenada, ¿sí? Y entonces tú tienes que hacer un poco esa tarea de separar no separar, sino de controlar, ojo que ahora la quiero decir en castellano, ¿vale? Y esto es una cosa que los bilingües son excelentes haciendo desde bebés, ¿de acuerdo? Y por tanto no tienen confusión, porque son excelentes en el momento de separar sus lenguas y de controlar cuál entra y cuál no entra. Pero siempre están activas. ¿Perdona? La plasticidad. A ver, es una pregunta complicada. Antes se creía que la plasticidad, cuando llegabas a la adolescencia, paraba y se acabó. Ahora sabemos que no es así. Eres plástico toda la vida, pero en distintos grados. Y es más, hay distintas partes del lenguaje que tienen distintos grados de plasticidad. Por ejemplo, todo el mundo intuitivamente entiende que aprender los sonidos de una lengua cuando eres adulto es más difícil, ¿sí? Si tú quieres aprender a hablar súper bien, no sé, digamos alemán, pues algunos sonidos te van a costar y por mucho que intentes no suenas igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que esa ventana de plasticidad es anterior. En cambio, el léxico, tú puedes aprenderlo como adulta y se sabe que puedes llegar a niveles de un nativo, aunque tú hayas empezado tardísimo, porque eso es una cosa para la que somos mucho más plásticos. La gramática es otra historia. Hay algunas cosas en las que vas a ser casi como un nativo y en otras no. Y por lo que se cree, parece que depende un poco de hasta qué punto tú tienes cosas similares en tu primera lengua. Entonces, ¿cuál es la ventana de plasticidad? Es muy complicado. Pero bueno, somos más plásticos de lo que creemos, yo creo. Es verdad que otra cosa es que me digas, si a un bebé no le enseñas ninguna lengua en X años, ¿aprende luego? Pues no, si a un bebé nunca le enseñas ninguna lengua y no oye ninguna, aparte que te meten en la cárcel, pues sí es verdad que ese bebé probablemente, pues si tú con 15 años te pones por primera vez a enseñarle el lenguaje, se le ha pasado el arroz y ya no te lo va a poder aprender. Pero eso no es, esos son casos extremos por cosas extremas. Lo normal es que el niño vaya a tener una y luego en distintos momentos de la vida pueda aprender otra o tenga más desde el nacimiento o lo que sea. ¿Responde a tu pregunta más o menos? ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Bueno, os he hecho ya todo el contexto general, ya os he contado dónde hemos llegado, todo lo que hemos hecho, todo lo que sabemos de bebés, de bilingües y de todo. Pero ¿cuál es la laguna fundamental que tenemos en nuestro conocimiento? Y es que casi todo nuestro trabajo, el 99%, se ha centrado en qué pasa desde el nacimiento hasta la adultez, entendiendo la adultez por 18 a 30 años. Y nadie, bueno, nadie es una exageración, y muchísima menos gente ha investigado qué impacto tiene en nuestro procesamiento del lenguaje los cambios que ocurren a lo largo de la vida adulta, ¿sí? Porque es indiscutible que no permanecemos estáticos, pero la asunción ha sido siempre que una vez, sin querer, porque no es que nadie explícitamente lo fuese a decir, pero un poco la asunción ha sido, bueno, una vez hemos establecido nuestro sistema, una vez está completo, ya, pues ya está, o sea, ¿sí? No dejas de poder hablar tu lengua. Pero bueno, ¿qué cambios ocurren con la vejez? Bien, ¿cuáles son las cosas, los factores que vosotros diríais que pueden afectar? ¿Qué cosas ocurren con la edad? Se pierde la memoria, por ejemplo. ¿Qué otras cosas se os ocurre? Tenemos peor memoria. ¿Qué otra cosa se os ocurre que puede pasar con la edad? Te atascas con mucha información, muy buena. ¿Qué otras cosas? Incluso sensoriales, ¿eh? O sea, ¿qué otras referías a los sentidos? Se pierde oído. Y pierdes vista, exacto. Esas son algunas de las cosas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por los sensoriales, el oído y la vista.
Esto es uno de los cambios clásicos del envejecimiento. Aproximadamente alrededor del 30% de las personas mayores de 65 tienen alguna pérdida de audición y más de la mitad de los mayores de 75, ¿sí? Entonces, claro, el tener esa pequeña pérdida de audición lo que te hace es que te cueste más entender, sobre todo si hay ruido, ¿sí? Por ejemplo, nos cuestan más las consonantes. ¿Por qué? Porque son más cortas, menos sonoras, ¿no? Versus una vocal que es A, que es más larga, es más fuerte. Ese es un problema que tenemos, ¿sí? Además, como bien habéis dicho, no solamente tenemos una pérdida de audición, también tenemos una pérdida con mucha frecuencia de visión. Empieza a salir deterioro macular, glaucoma, cataratas, etcétera, de forma que tienes menos nitidez a la hora de ver a tu interlocutor. ¿Y por qué es eso importante? Creo que desde la pandemia nos hemos dado todos cuenta de lo importantísima que es la información visual, ¿verdad? Ahora que todo el mundo lleva mascarillas. Pero es que hay un cuerpo de trabajo enorme que muestra que el habla es audiovisual. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que tú puedes hablar por teléfono con alguien y entenderle. No te hace falta tener información visual para entender y tener una conversación. No te hace falta. Pero si tienes a tu interlocutor delante, automáticamente tú estás integrando la información que recibes visual con lo que oyes. ¿Qué es esta información visual? Esta información visual es, por una parte, los movimientos de los articuladores. La boca, los labios, la lengua, la mandíbula. Tú, al producir los sonidos, tienes que hacer movimientos específicos, ¿sí? Eso a tu oyente le ayuda porque te ve esos movimientos y le ayuda a determinar qué sonidos estás produciendo, ¿sí? Pero además de eso, tenemos otro tipo de movimientos visuales, de gestos, que son, por ejemplo, los movimientos de cabeza, los movimientos de cejas, incluso los movimientos de manos. Todos esos movimientos no los hacemos de forma aleatoria. Hay mucho trabajo que muestra que los hacemos de forma estructurada y ayudan al oyente a percibir mejor los mensajes. Solamente el movimiento de cabeza normal que hacemos, ni aunque sean, no que estés asintiendo, sino simplemente los movimientos de cabeza que hacemos al hablar, ya ayudan a mejorar la inteligibilidad del habla para el oyente. Entonces, claro, una de las preguntas que nos preguntamos es si nosotros integramos de forma automática lo que oímos y lo que vemos, y eso nos ayuda a entender, a pesar del ruido que tenemos, qué es lo que pasa con las personas mayores que oyen y algunas incluso ven peor, ¿no? Esta es la pregunta que se hicieron Sienkowski y Carney, que son dos investigadoras que decidieron estudiar si había una diferencia en cómo de bien procesamos esta información, la integramos en la adultez joven versus mayor. ¿Por qué? Porque resulta que, como os digo, lo integramos. Pero eso no es la suma. Es decir, si tú, pongamos que yo os doy a escuchar algo, y me entendéis un 50%, y luego os doy a verlo, y me entendéis un 20%. Si yo os hago escucharlo y verlo a la vez, no me entendéis un 70%, igual me entendéis un 90%. Es decir, no es solo la suma de las dos modalidades, es que te da un plus. Entonces, claro, es una herramienta muy poderosa si empiezas a tener peor visión y audición. Entonces, ellas querían entender si esa integración empeoraba o no con la edad. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron es utilizar un efecto que se llama efecto McGurk, que no sé si conoceréis, pero que os voy a poner. Entonces, lo que quiero que hagáis ahora, si esto me funciona bien, es que quiero que miréis a la pantalla y prestéis mucha atención. Escuchad, pero tenéis que mirar. Son unos segundos. A ver si funciona. Muy bien. ¿Qué habéis oído? ¿Todo el mundo ha oído va? Y da, exacto, muy bien. Ahora quiero que lo voy a volver a poner y no miréis. Cerráis los ojos o miréis a otro lado. ¿Ahora qué habéis oído? Todo el mundo, ¿verdad? Bien. Me alegro de que haya funcionado con algunos, porque claro, cuando lo pones en una habitación así, pues... Os cuento de qué va el efecto McGurk. Es un efecto que se descubrió en los años 70, se llama McGurk por quien lo descubrió, solo Harry McGurk se llevó el mérito, se ve, y entonces es una ilusión lo que se llama. Entonces, como bien os habéis dado cuenta, estáis oyendo va, pero lo que estáis viendo es otra cosa, era ga. ¿Qué pasa? Que cuando vuestro cerebro, no a todo el mundo, pero a mucha gente, cuando vuestro cerebro se da cuenta de que lo que ve y lo que oye no es lo mismo,
en vez de elegir uno u otro, lo que hace es crearos la ilusión de que habéis oído una tercera cosa que no estaba ahí, que es da, porque pilla articulatoriamente en medio, ¿sí? Eso es una ilusión. Insisto, no ocurre todo el rato y desde luego estas condiciones no son óptimas porque es una amplísima, etcétera, pero bueno, ya habéis visto que incluso en estas condiciones ocurre. Este tipo de ilusión lo que os muestra es que, queramos o no, automáticamente integramos lo que vemos y lo que oímos, hasta el punto que nos puede hacer creer que hemos visto cosas oído cosas que no hemos oído. Entonces, utilizando este efecto, lo que estas investigadoras decidieron es investigar si los adultos mayores tienen el mismo índice de integración, si tienen la misma incidencia de este efecto, si les ocurre con la misma frecuencia que a los jóvenes, ¿sí? Para ver si son peores en integrar o si son mejores en integrar. ¿Y qué es lo que encontraron? Bueno, testaron estudiantes de 20 años y testaron a personas de aproximadamente 70 años de edad, ¿vale? Y lo que encontraron fue que tenían el mismo, es Clint Eastwood los dos, sí, es el mismo grado de integración en los adultos jóvenes y en los adultos mayores. Es decir, los adultos mayores tienen la misma habilidad para integrar. Aún así encontraron diferencias interesantes. Por ejemplo, en aquellas ocasiones en las que no integraban, los jóvenes decían lo que habían oído, pero los mayores, como oyen peor, decían lo que habían visto. Pero aún así integraban con la misma facilidad. Pensad qué herramienta tan buena es esta, qué maravilla que no hayamos perdido esta habilidad, porque, como os digo, la ganancia que nos da es mucho mayor a la suma de las dos. O sea, el hecho de que, a pesar de que veamos y oigamos peor, integremos con la misma facilidad, quiere decir que estamos, como quien dice, compensando ese déficit. Así que por ahora, estupendo. Muy bien, esto es, hemos visto, el primer tipo de déficit, pero hay más cosas que cambian con la edad, ¿verdad? Uno habéis dicho, si pasan muchas cosas muy rápido nos aturullamos, ¿sí? Parece que nuestra velocidad ha bajado un poco, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar velocidad de procesamiento, digamos. ¿Qué es la velocidad de procesamiento? La velocidad de procesamiento es la velocidad, lo que tardamos, de hecho, pues una definición, sí, la velocidad a la que nuestro cerebro va a responder y a procesar la información que nos llega, ¿sí? Y esta información se ralentiza, esta velocidad se ralentiza un poco con el tiempo. Puede ser algo tan tonto como que yo os diga, cuando oigas el bip, dale un botón. Y esa respuesta motora, pues somos un poco más lentos, según avanza la edad, ¿sí? O puede ser verbal, que yo os diga, cuando oigáis el bip me decís rojo, por lo que tardéis en empezar a hablar. Ese poquito más que se tarda, ¿sí? Entonces, tradicionalmente se ha pensado que según avanzaba la edad, se ralentizaba la velocidad de procesamiento. Y ha habido una serie de estudios que así nos lo han mostrado. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la edad cronológica. 20, 40, 60, 80. Los participantes había de esas 4 franjas de edad, pues todo continuo, ¿vale? Aquí lo que vemos es, se les da una tarea, cuánto tiempo tardan en responder, cuanto más arriba, más lentos, ¿vale? Cada puntito es un participante, es decir, este participante tiene casi 80 años y me ha tardado 1,5 segundos en responder, por ejemplo, ¿vale? Para que lo veamos, cómo lo podemos leer. ¿Y qué es esta línea? Esta línea es un poco la media, la progresión de todo el grupo. ¿Qué es lo que vemos? Según avanza la edad, nos hacemos un poco más lentos, ¿verdad? Tradicionalmente se ha puesto como marca los 20 años para empezar a ralentizarnos. 20 años, ¿eh? O sea, fijaos, 20 años empezamos ya a ralentizarnos. Un ejemplo que lo mostraba muy claramente era este de aquí, que es lo mismo que aquí, pero habían metido niños desde los 7 años. Y veis que los niños son súper lentos, pero rapidísimamente nos ganan, llegan a los 20 y empieza a revertirse la tendencia, ¿verdad? Eso es lo que se ha pensado tradicionalmente, se ha atribuido a eso. Pero resulta que la semana pasada, casualidad, bueno, está por confirmar, habrá que hacer más estudios, pero la semana pasada hubo un estudio enorme con más de 1.200.000 personas y resulta que ese estudio lo que viene a sugerir es que la velocidad de ralentización no empieza hasta los 60. Antes lo que ocurre es que somos más cautos y eso nos hace ir más lentos. Es como que hemos perdido la osadía de la adolescencia y comenzamos a ser un poquito más cautos a partir de la veintena y por eso se ve esa ralentización, pero que en realidad no es una ralentización de velocidad de procesamiento hasta los 60. Esto es lo que sabemos por el momento. Ya en el próximo estudio harán, pues no sé, un billón de personas y veremos la respuesta ya. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Vale, ¿a qué se debe esa ralentización? Os voy a dar la razón, ¿no? De verdad, ¿a qué se debe esa ralentización? Bueno, pues se cree que se debe
a un deterioro de la mielinización de las neuronas. Esto es una neurona. Sabéis que en el cerebro tenemos un montón de neuronas que están conectadas entre sí. ¿Cómo están conectadas? Porque cada neurona tiene esas ramitas que le salen, y una de ellas, que es así como un cable muy largo, es el axón, que se pega a las otras, ¿no? Y entonces se transmite los impulsos eléctricos, que es la información. Pero claro, estos axones, pongamos que son muy finos y muy largos, y entonces, pues como están como muy expuestos, se recubren con una capa de lípidos, de grasas, que es la mielina. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la edad, la mielina se empieza a deteriorar. Y al deteriorarse la mielina, se pierde velocidad. Esa es la razón por la que se cree que se pierda la velocidad, porque la transmisión de información es más lenta porque está menos protegida, ¿vale? De hecho, aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de mielina deteriorada, que de hecho es la causa de algunas enfermedades, como por ejemplo esclerosis, si no me equivoco, una de las razones es mielina lesionada, ¿vale? Entonces, como veis, lo que nos ocurre es que como todo, como el oído, como la vista, como todo, bueno, pues las cosas van perdiendo su lustre y entonces tiene consecuencias. Muy bien, ya hemos visto deterioro sensorial, hemos visto velocidad de procesamiento y ahora vamos a ver otro que es el primero que me habéis mencionado, que era la memoria, ¿verdad? La memoria es un cambio que notamos con la edad también y que puede potencialmente afectarnos a cómo procesamos el lenguaje. Bien, hablamos de memoria, pero en realidad tendríamos que hablar de memorias. ¿Alguien sabe tipos de memoria? ¿A alguien le suenan? Ok. Muy bien. Sí, pero en la literatura hay distintos tipos de memoria que se ocupan de cosas distintas. Os las voy a contar, no todas, pero os voy a contar algunas. Por una parte tenemos lo que se llama la memoria procedural. ¿Veis los tipos de ejemplos que os he puesto? Lavarse los dientes, andar en bici, atarse un zapato, conducir. ¿Qué son? Procedural, son procesos. Sí, habéis aprendido una serie de cosas que son automáticas. Es una memoria a largo plazo, ¿sí? No es algo reciente, es una memoria que tenéis hace muchísimo tiempo, en la que sabéis los pasos que hay que hacer para hacer X acciones, pero no pensáis en los pasos. Nunca decís, me voy a tal zapato, voy a levantar el pie, coger el cordón izquierdo, darle una lazada media. No hacéis nada de eso, lo hacéis automáticamente, ¿sí? Os vais a lavar los dientes, abrís el armario, cogéis la pasta, ponedla. Lo mismo es conducir, lo mismo es andar en bici. Otra cosa es que luego estés más torpe o tengas menos equilibrio, pero sabes lo que tienes que hacer una vez lo has aprendido. Esa es la memoria procedural. Este es un tipo de memoria. ¿Creéis que esta memoria mejora con el tiempo, empeora con el tiempo, se mantiene? Se mantiene, efectivamente. Efectivamente, la memoria procedural a priori se mantiene con el paso de la edad. Eso es. Vale, otros tipos de memoria. Sí. 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 Sí, tienes razón. Lo que pasa, recordad siempre que yo os estoy hablando del envejecimiento saludable. O sea, del envejecimiento saludable. Evidentemente hay patologías en las que, pongamos Alzheimer o lo que sea, hay patologías en las que pierdes todas tus memorias, ¿sí? Pueden ser, pero en nuestro caso estamos hablando en una vida, exacto, en el que no tienes una demencia, no tienes un Alzheimer, simplemente tienes el deterioro normal de la edad. Pongamos mis padres, que tienen 82 años y están estupendos. Bueno, pues mis padres no tienen problema para atarse los zapatos, igual tienen problema pues para levantarse, pero no tienen problema para atarse los zapatos, no tienen problema para lavarse los dientes, ¿verdad? La memoria procedural no se pierde a priori con el tiempo. Muy bien, otro tipo de memoria que tenemos es la episódica. ¿Qué es la episódica? También es una memoria a largo plazo, ¿sí? Pero es una memoria en la que lo que hacemos es almacenar nuestras vivencias, ¿sí? Vamos a almacenar los eventos, las cosas que nos han ocurrido en su contexto temporal y espacial. Primera comunión, el primer día en el colegio, aquel viaje que hiciste que te lo pasaste fenomenal, el primer beso. Esas son las memorias que guardamos en la memoria episódica, ¿vale? ¿Creéis que esta memoria se mejora con la edad, empeora, se mantiene? Tenemos opiniones divididas. ¿Quién opina que va peor? Levantadme las manos. Muy bien. ¿Quién opina que se mantiene? ¿Y quién opina que mejora? Bueno, pues empeora. Es, de hecho, la que más empeora. Y yo lo pienso y digo, efectivamente, yo me intento acordar de cosas que yo estudié aquí alemana y digo, jo, no me acuerdo de casi nada. Me acuerdo de muy pocas cosas. Bueno, y se ve que empieza a empeorar alrededor de los 60 años. Uy, se me ha colado. Alrededor de los 60 años, ¿vale?
Esa es la edad a la que empieza a empeorar más o menos la memoria episódica. A ver, a ver. Pero si estáis estupendísimos. A ver, lo que no va a hacer es quedarse todo bien, pero sí es de cajón. Pero ¿no os he dicho que integráis igual que los jóvenes? Estáis estupendos. Los estoy hundiendo, ¿no? Depresión no. Mira, la procedura la mantenéis igual. Vale, ¿vemos otro tipo de memoria? Otro tipo de memoria es la memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Pues es la memoria de conceptos, palabras, ideas, cosas que has aprendido, conocimiento del mundo, pero que no lo has aprendido, o sea, que no son tus vivencias, sino, pues eso, el estómago de un rumiante, los estómagos de un rumiante, hay árboles de hoja caduca y hoja perenne, esto de aquí es chocolate. Ese tipo de cosas son conocimiento que habéis acumulado a lo largo del tiempo. ¿Creéis que esta memoria semántica mejora, empeora o se mantiene? Pues más o menos se mantiene. Más o menos se mantiene y en muchos aspectos mejora. A ver, que me estáis hablando todos a la vez, por partes. Sí, pero ahora os lo voy a contar. Ahora vamos a ir a eso. ¿Algún comentario más? Vale. Se mantiene y en algunas cosas mejora. ¿Por qué mejora? Porque acumuláis muchísima experiencia. Pongamos el vocabulario. Cierto que algunas veces una palabra no te viene, ahora iremos a eso, pero a nivel de vocabulario sabéis mucho más de vocabulario que una persona de 20 años, por la mera razón de que habéis visto infinitas más palabras en muchos más contextos y las habéis visto con mucha más frecuencia. Y por esa razón, pues tenéis un vocabulario generalmente más amplio, es así. Entonces, puede mejorar, ¿vale? Y no tiende a empeorar. Lo que vamos a ver luego es un ejemplo distinto, sí. 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 O sea, está claro que... Sí, está claro que... Todo toma tiene su daca y evidentemente es verdad que escribir a mano te fuerza a pensar en la ortografía, por ejemplo, quizás de forma que... Sí, físico. Sí. Puede ser, la verdad que como en esa área no trabajo, no te, o sea, sí, sé que hay trade-offs que se dice como toma dacas, pero sí. Sí. Ya. Sí, sí, o sea, está claro que somos máquinas eficaces y no vamos a desarrollar talentos que no necesitamos, entre comillas, ¿no? O sea, las cosas hay que trabajarlas. Ya. Sí. 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 Hombre, a mí me parece que discusiones hay infinitas, ¿eh? Y no productivas ni te cuento, pero... Sí, pero en redes y en persona, pero bueno, sí es verdad que ahora tenemos muchísima más información al alcance de la mano. Es como todo, trae ventajas y trae, o sea, trae cambios. Hay cosas que trae y son cambios que los percibimos como negativos o otros que los percibimos como positivos. Sí. Sí. Sí, sí, hombre, de cajón, porque eso era otro nivel, vamos. Sí. Sí, es verdad.
Sí. Es que es un tiempo sin precedentes. La velocidad a la que está avanzando la tecnología... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no creo que lo del libro en papel corra peligro, francamente. Sí, no lo creo, Sí. Bueno. Sí. Habrá que ver, porque una cosa que siempre, o sea, una cosa que yo siempre tengo muy en mente es que cuando el latín empezó a segregarse, a dividirse en las lenguas que luego fueron las lenguas romances, se llamaba latín vulgar. O sea, no sé cómo decirte. Todo el mundo percibe que la lengua de la generación posterior es peor que la suya. Eso es así. Entonces, si es peor o es un cambio... Sí. Ah, bueno, sí, esa parte está clara, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Por supuesto, está claro. Sí. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo no sé si es mejor o peor el lenguaje de ahora de antes. Lo que sí sé es que es diferente. Sí. Pero la tecnología avanza al mismo ritmo que decrece o que se retrasa el trato personal. Ahora mismo lo que está pasando no creo que a nosotros nos pase viendo lo que viene alrededor, pero los que nos llevan unos añitos tienen verdaderos problemas con los bancos, por ejemplo. Sí. Ya, no, sí, por ejemplo, mis padres, ya le digo que tiene 82 años. Pero bueno, si no os importa, vamos a volver, que si no, no me va a dar tiempo, que son las 8:01 y yo le he prometido a Luis que va a acabar en tiempo. Bien, hemos hablado de la memoria semántica, hemos hablado de la procedural y la episódica. Hemos visto una que no cambia, la otra que incluso va mejor, o sea que no os quejéis y estamos estupendos. Y otra que, bueno, sí puede ir un poco a mal porque no me acuerdo cuando me dieron mi primer beso, pues tampoco es tan grave. Tenemos una cuarta, ¿no? Que es la memoria de trabajo. ¿En qué consiste la memoria de trabajo? Esta es una memoria a corto plazo, esta no es a largo plazo. ¿En qué consiste? Cuando yo os estoy hablando y os estoy dando toda esta información, vosotros estáis manteniendo todas las piezas que os hace falta para ir hilando las frases que os cuento, lo que os voy diciendo, ¿verdad? Entonces, es ese pequeño cubículo en el que vais metiendo lo que os va haciendo falta para ir completando la imagen y siguiendo, ¿sí? ¿Entendéis lo que es la memoria procedural? Si estás haciendo una operación matemática, pues mientras estás haciendo la primera parte y mantienes, me había salido un 3 y ahora le tengo que restar un 2, ese trocito que luego inmediatamente olvidas porque ya no era relevante, eso es la memoria de trabajo. Aquí también se ha argumentado, al igual que la episódica, se ha argumentado a lo largo del tiempo que empeora con la edad y que eso puede afectar al procesamiento del lenguaje, porque claro, cuando estamos procesando el lenguaje tú tienes que ir manteniendo toda esa información sintáctica, semántica, para ir hilando las frases, ¿sí? Pero lo cierto es que hay bastante discusión porque no está claro del todo si se trata de que nuestro almacenamiento sea peor, más pequeño, o si lo que ocurre es que hay otras cosas que es la que están interfiriendo. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento. Es que igual no puedo meter en la caja cosas al mismo ritmo que antes. O es que igual no puedo sacar de la caja al mismo ritmo, pero igual mi caja es igual de grande, ¿sí? Entonces, esto es una de las áreas activas. Por ejemplo, Miquel con Victoria, su estudiante de doctorado, van a mirar cosas relativas a la memoria y otros miembros del labo están mirando cosas relativas a la memoria para entender hasta qué punto la memoria de trabajo influye o no en cómo procesamos el lenguaje. ¿Vale? Muy bien, ya hemos visto los distintos tipos de memoria. Hemos visto factores que vemos que con el paso del tiempo cambian y que potencialmente pues, nos afectan a cómo procesamos el lenguaje. Y ahora lo que quiero es simplemente, que ya os he contado un poco una perspectiva de más o menos lo que sabemos, que ya habéis visto que no es muchísimo, quiero hablar de concretamente qué sabemos sobre el lenguaje, ¿sí? Brevemente. Por una parte, como os he dicho, el lenguaje son múltiples aspectos, ¿sí? Por una parte tenemos los sonidos. ¿Creéis que pronunciamos peor nuestra lengua cuando avanza la edad? No, ¿verdad? Efectivamente, pues no la miramos, ¿sí? A priori nuestra S es igual. Bien. ¿Qué ocurre con el léxico, con el vocabulario, con nuestras palabras, ¿sí? Bueno, por una parte, como habéis comentado vosotras, durante el envejecimiento surgen dificultades que son de acceso al vocabulario, lo que se llama, ¿qué es esto de, lo tengo en la punta de la lengua o es que la tengo aquí, la idea la tengo, pero no me viene, ¿sí? No caigo. Es cierto que surgen ese tipo de dificultades. Pero por otro lado, como os he dicho, tenemos un aumento de nuestro conocimiento léxico. Nuestra memoria semántica no es peor, tenemos más vocabulario, conocemos más palabras y tenemos más experiencia. ¿Cómo reconciliamos estas dos? ¿Sí?
si nuestro léxico mental, que viene a ser un poco esto, que es donde tenemos todas las palabras, y para cada palabra tenemos además no solamente la palabra, como suena, como por ejemplo, esto es como suena chocolate, sino que tenemos el hecho de que es un sustantivo, que se asocia a este concepto, que es inanimado, es decir, no es un animal o no es un... ¿sí? Es en singular. Toda esa información la tenemos y la acumulamos más porque tenemos más años de experiencia. ¿Cómo lo reconciliamos, por ejemplo, con el hecho de que nos surjan estas dificultades, verdad? Bueno, pues nosotros lo que hacemos para investigar esto son tareas de lo que, por ejemplo, se llama decisión léxica. Es decir, te dicen, gafancio, ¿es una palabra real del castellano, sí o no? Vale, y tenéis que contestar, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que los adultos mayores son tan precisos como los adultos jóvenes. Y en algunos estudios más. Es decir, la evidencia nos muestra que en realidad esas dificultades que hemos visto de velocidad de procesamiento, pititín, patatán, no nos hacen ser menos precisos en el léxico, ¿vale? Podemos ser más lentos al responder, pero ¿qué más nos da si somos igual de precisos? ¿De acuerdo? Eso es lo que encontramos. Entonces, ¿a qué creemos que se deben estas dificultades de acceso? Pues no tanto a que hayas perdido la palabra, no te has olvidado la palabra, pero por lo que sea, lo que tienes es problemas en recuperarla, es en el camino, como quien dice, no en dónde está. No se te ha hecho la memoria más pequeña, no se te ha desintegrado. Se te ha, como quien dice, roto el camino para accederla y ahí es donde está la dificultad, ¿vale? Esto es lo que sabemos sobre el léxico. ¿Qué sabemos sobre la gramática? Para estudiar los efectos del envejecimiento de la gramática, como os digo, hay poquísimos estudios. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos estudios en los que, por ejemplo, damos a la gente a leer oraciones o escuchar, como esta. Repartir los caramelos sobre los dos. ¿Os suena bien? No. ¿Qué es lo que está mal? Entre los dos, ¿verdad? Os he puesto un error gramatical. He elegido una preposición que no era. O una cosa así. Mi hermana me ha traído el ordenador a clase. Exacto, ¿verdad? O la llave del castillo esta tarde perdí. A ver, si estás escribiendo poesía, pero el orden de palabras es rarísimo, ¿verdad? Estos son el tipo de cosas que empleamos para ver cómo procesamos la gramática. Damos distintos tipos de errores gramaticales y vemos con qué precisión y con qué rapidez y cómo sois capaces de detectarlos. Los pocos estudios que hay de esto, ¿qué muestran? Tenemos una serie de estudios que muestran que los adultos jóvenes y los mayores son igual de precisos, ¿vale? Son igual de precisos y es más, si coges a un bilingüe que tenga sus dos lenguas, pongamos una persona que ha aprendido euskera en casa y castellano a los 7, o al revés, y le testas en la lengua no nativa, resulta que son incluso mejores los adultos mayores en la lengua no nativa. ¿Por qué? Porque se cree que como tienen más experiencia con esa lengua, porque tienen unas cuantas décadas más, pues lo han mejorado, ¿vale? Esto es lo que nos enseñan algunos estudios, pero es que otros estudios nos encuentran lo contrario. Bueno, no lo contrario, simplemente que los adultos mayores son peores, son más lentos y cometen más errores. ¿Cómo reconciliamos estos resultados que son tan contradictorios? Y encima en los bilingües se encuentran que son aún peores los bilingües, o sea, todo lo contrario de lo que hemos visto antes. ¿Cómo lo reconciliamos? Pues no lo podemos reconciliar porque no tenemos suficientes datos. Lo que creemos que puede estar pasando son dos cosas. Uno, métodos distintos. Dos, estructuras distintas. Están midiendo fenómenos distintos. Por eso necesitamos más masa de estudios para poder entender en qué tipo de errores son mejores detectando orden de palabras, pero no concordancia. ¿Qué es? ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, por eso tenemos que hacer muchos más estudios. Y con esto os he dado una especie de perspectiva general de lo que sabemos. Claro, ahora os voy a hablar de nuestros proyectos y luego os voy a pedir a todos que participéis. Claro, muy aguda. Muy aguda. Os voy a contar los 3 proyectos que tenemos en marcha en el laboratorio para que entendáis qué tipo de preguntas nos hacemos. El primer proyecto es la predictabilidad en el envejecimiento saludable y es el proyecto... Claro, tú lo ha predicho, exacto, ahora lo vas a ver. Y Miquel es uno de los investigadores a cargo, junto con Victoria Cano, que está haciendo su tesis sobre este tema, y Itziar Laca. ¿Qué es lo que están investigando en este proyecto? ¿Sabéis lo que es la predictabilidad? Vale. La predictabilidad es una parte fundamental de procesar el lenguaje. Y es que cuando vais escuchando, mirad que yo hablo rápido, y me vais entendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vais, los hablantes, prediciendo lo que yo voy a decir en buena medida, en función de lo que he dicho antes y toda vuestra experiencia previa. Esa es la predictabilidad. Si yo os digo, voy a la fuente A, ¿cuál es la siguiente palabra que pensáis? Muy bien. Habéis dicho a beber, a por, a lo que sea, ¿verdad? Muy bien.
Pongamos que muchos decís beber. Y decís beber, no decís a bebiendo. O sea, que me estáis prediciendo un concepto concreto, pero también una forma gramatical concreta, ¿sí? En función de lo que sabéis que ha venido antes. Sí, y después de voy a beber, ¿qué pensaríais? ¿Qué diríais? Agua, efectivamente, ¿no? La mayoría van a decir agua. Salvo que, este es un ejemplo que me dio Victoria, que me encantó, salvo que hayas estado justo en Irache, que tiene una fuente de vino, igual te sale decir voy a la fuente a beber vino. Claro. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que estamos constantemente prediciendo lo que va a venir. Y hacemos esos dos tipos de predicciones. Predicciones sobre la palabra concreta, el concepto a lo que nos vamos a referir y qué forma gramatical va a tener, ¿sí? Entonces, la pregunta que quieren responder Mikel, Victoria y Itziar, porque no se había estudiado prácticamente hasta el momento, es ¿qué pasa con esta predictabilidad a lo largo de la vida? ¿Sí? ¿Somos mejores en predecir? ¿Somos peores en predecir según avanza la edad? Pensad que está muy asociada a las experiencias de cada uno, ¿verdad? Como os he dicho, la mayoría podéis decir agua, será lo más común, pero si tú has tenido una experiencia concreta y quieres decir vino, o sea... Bien, ¿cuáles son los factores que consideraban, hipotetizaban, pueden afectar a cómo predecimos? Pues por un lado está, la cara de la moneda es que como tienes muchísima más experiencia, igual eso te hace predecir mucho mejor, porque tú lo has encontrado eso en muchos más contextos, ¿sí? Tienes décadas de experiencia acumulada, igual eso te hace mejor. La cruz de esa moneda es que, por otra parte, eres más lento, ¿sí? Y tienes algo menos de memoria de trabajo, aunque no se sepa por qué razón todavía. Por tanto, igual eso te hace que, como vas un poco como a rebufo de lo que van diciendo, igual te cuesta más predecir, no lo sabemos. Esas eran las dos alternativas que se planteaban. Y entonces hicieron un experimento para estudiarlo, y para eso utilizaron una técnica que se llama seguimiento ocular, eye tracker, que es lo siguiente. Te ponen al participante delante de una pantalla, la calidad es malísima, perdón, delante de una pantalla, y debajo veis que tiene una cosita azul. Es una cámara que tiene una luz infrarroja que evidentemente no te hace nada, pero que apunta a tus ojos y puedes seguir dónde estás mirando en la pantalla. Y es una técnica estupenda que usamos muchísimo, que se usa con bebés, que se usa con adultos y que se usa muchísimo en marketing, porque nos permite seguir de forma muy precisa los movimientos oculares. Por ejemplo, aquí veis un anuncio de Dodoti o yo qué sé de qué, y lo que estáis viendo como en amarillo y rojo es cuánto tiempo está detenido la persona mirando en ese anuncio. Cuanto más rojo, más mira. Entonces veis, por ejemplo, que está muy concentrado en la cara del bebé, que se ha leído este texto, etcétera, ¿sí? Otra forma de verlo es esta. Los puntos son los lugares en los que se ha detenido a mirar, las rayas son las sacadas, que vienen a ser los movimientos. Este es el movimiento que hizo con el ojo, luego hizo este, ¿sí? Y entonces Victoria emplea esta técnica para ver, cuando estamos leyendo, cómo predecimos lo que va a venir, ¿sí? Por ejemplo, si nos dan una oración, ¿en qué palabras nos vamos a parar más? Cuando encontramos algo inesperado, ¿cuánto nos detenemos? ¿Nos damos cuenta? ¿No nos damos cuenta? Ese es el tipo de técnica que usó para ver cómo predecimos. ¿Y qué es lo que encontró hasta el momento? Me voy a dar vida, que son y cuarto. Encontró que con la edad mejora tanto la predictabilidad léxica, es decir, qué palabra va a venir, y además detectas mejor, si esa palabra te aparece con un error gramatical, lo detectas mejor, ¿vale? Es decir, que si te ponen voy a la fuente a bebiendo, dices, uy, lo detectas muy bien. Por tanto, la predictabilidad no solo no va peor, sino que ellos encuentran que mejora. ¿Cuál es el otro resultado que encuentran que es un poco inesperado? No es esperado, pero que todavía no saben exactamente por qué. Que los adultos se paraban más tiempo, se quedaban mirando más tiempo los errores gramaticales. Quizás porque estás intentando hacer sentido con lo que has oído antes, con lo que has visto antes, no se sabe. ¿Y por qué? Pues como no lo saben, han montado un nuevo experimento, al que os invitan a todos a venir. Ellos testan, creo que es de 30 en adelante, ¿no? O algo así. Así que, para poder comparar. Este es el primer proyecto en el que están mirando específicamente predictabilidad. El segundo es el estudio del almacenamiento del vocabulario. Hemos hablado de cómo, con mucha frecuencia, tenemos problemas de ¡ay, me falla esta palabra!, ¿verdad? Pues Miren Arancheta y su equipo están mirando cómo evoluciona esto. Esta es Miren, que veis aquí, su equipo son Josu Goicoechea y Itziar San Martín. ¿Y qué es lo que están mirando exactamente? Como os hemos dicho, a veces no te vienen las palabras, ¿verdad? Tienes el concepto lo tienes claro, incluso sabes que tiene igual una T de taburete, pero no te sale la palabra, ¿verdad? Esto es una de las cosas que pasa con la edad, pero hay otra cosa bastante importante, y es que tienen también problemas en la fluidez semántica. ¿Y qué es la fluidez semántica? Que si yo os digo a vosotros, venga, 2 minutos, dime todas las prendas que se te ocurran, ¿sí? Resulta que me vais a decir menos de las que me va a decir un veinteañero. Aquí veis el gráfico de edad, 21 a 30, 31 a 40, etcétera, y aquí veis el número de palabras que me dicen.
Y lo que veis es que más o menos hay un decrecimiento a partir de los 40 en el que nos van viniendo menos palabras, ¿sí? En cambio, si yo os digo, dime todas las palabras que se te ocurran que empiecen por la M, esta tarea es más difícil y ya me vais a decir menos siempre, pero se mantiene constante a través del tiempo, ¿sí? ¿Por qué lo primero decrece y lo otro no? Si al final son todo palabras, ¿sí? Bueno, pues la razón por la que eso es así es porque cuando nosotros pensamos en un concepto, nuestros conceptos están organizados en redes de memoria semántica, es decir, cada concepto no es una isla, están conectados. Pensad en neuronas y los axones que las conectan, pues es un poco ese concepto, ¿sí? De forma que cuando tú piensas en nata, también se te activa cuajada y se te activa leche, que a su vez va a gato, que a su vez va a perro y va a pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene redes, ¿sí? Las palabras están, los conceptos están interconectados en redes. ¿Y qué es lo que está estudiando? Miren, no os puedo contar resultados porque está en ello. Lo que ella quiere entender es por qué y cómo y cuándo se da ese declive en las redes, por qué esas redes están más deterioradas y por qué tienen menos número de redes y por tanto me decís menos prendas, ¿sí? Para poder entender a qué se deben esas dificultades de acceso al vocabulario. Y este es el proyecto que tiene ahora mismo Miren en marcha. ¿Por qué es importante que estudiemos este envejecimiento saludable? Pues porque esto nos va a permitir, uno, entender cómo ocurren las cosas en el envejecimiento saludable, pero eso nos permite detectar lo que no es saludable cuanto antes, ¿sí? Que eso es lo fundamental. Hay un montón de afectaciones que pueden afectar el lenguaje. Una, que es muy frecuente en la edad avanzada, es el ictus, ¿verdad? Al año hay unos 120.000 personas que sufren de ictus. La probabilidad de tener ictus a partir de los 65 es bastante mayor que hasta los 65, ¿sí? Y aproximadamente un tercio de las personas que tienen ictus van a tener dificultades para hablar o para comprender el lenguaje, ¿sí? Entonces es esencial que entendamos, por ejemplo, cómo es el procesamiento del lenguaje y la producción del lenguaje en los adultos sanos para poder detectar rápidamente. Antes de pasar a la siguiente, solo quería poner brevemente señales para reconocer un ictus. Dolor de cabeza intenso, distinto al habitual. Pérdida de visión, total, parcial, visión borrosa. Hormigueo en la cara, brazo, una parte del cuerpo, ¿sí? Pérdida de fuerza en una parte del cuerpo, cuando se te queda la cara así. Problemas de expresión de repente o sensación de vértigo, que se caiga de golpe, lo que sea. Tenedlo en mente, son los síntomas para reconocer un ictus. ¿Por qué es importante? Pongamos que tenemos el caso de Jesús, que tiene 81 años y tuvo un ictus. Y como resultado de eso tiene una afasia de Broca. ¿Y qué es esta afasia? Pues esta afasia quiere decir que él cuando habla le cuesta muchísimo, no consigue decir frases enteras, sino que le cuesta un montón articular y dice palabras, ¿sí? Pues hace como habla telegráfica, en la que parece que no conjuga los verbos, no pone determinantes, ¿sí? Si nosotros queremos tratarle y le queremos ayudar a progresar en su afasia, necesitamos saber cómo habla una persona de 81 años, a qué velocidad es normal que hable una persona de 81 años, qué palabras tiene que conocer, qué tipo de construcciones utiliza, qué capacidad de atención tiene. Y claro, a mí estas respuestas no me las puede dar a analizar a un chaval de 20 años, porque es que no son comparables. Me las tiene que dar a analizar a un grupo de personas de 81 años que no han tenido un ictus, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, Miren ha hecho una serie de estudios, porque ella lleva años trabajando con patologías y con no patologías, y en una serie de estudios lo que hacía, por ejemplo, era comparar a adultos mayores de 65 que habían sufrido ictus y que no, para ver hasta qué punto tenían problemas para la comprensión a nivel de oraciones, ¿vale? De frases completas. Y lo que ella encontró era que era muy frecuente que tuvieran problemas los pacientes que tenían afasia, pero no era insólito que lo tuvieran los adultos sanos. También lo tenían, pero la incidencia era infinitamente menor, como os podéis imaginar. Pero bueno, es importante saber que esto ocurre, pero con una proporción X veces menor. Además, descubrió que en ambas poblaciones muchas veces no se daban cuenta de que habían tenido un problema de comprensión. En el caso de los adultos afásicos era altísima la proporción, en el caso de los otros era alrededor de la mitad de las veces. No se daban cuenta de que les habían colado una, ¿vale? Lo cual nos ayuda también porque podríamos esperar que lo iban a detectar siempre los sanos y ahora sabemos que no, que a veces no lo detectamos, ¿vale? Y finalmente vimos que aunque los bilingües tenían algunas ventajas de procesamiento, estas no mitigaban los problemas de comprensión, no les ayudaban. Y voy a pasar súper rápidamente al último, y ya termino, que es Enlazando el bilingüismo, es el proyecto que yo estoy liderando, que es sobre el papel protector del bilingüismo. Con Rocío y Andoni, que están aquí, y algunos más miembros de mi equipo, lo que estamos haciendo es investigar la llamada ventaja bilingüe. Todos habréis oído en los últimos años que ser bilingüe
es beneficiosísimo, ¿verdad? Habréis visto un montón de artículos y de todo por todas partes, ¿sí? Se ha atribuido muchísimas ventajas a ser bilingüe, todas estas y más. Más habilidades cerebrales, más flexibilidad mental, capacidad para resolver problemas, mejor comunicación, mejor memoria, mejor todo lo que queráis. Todas estas cosas se les atribuyen al lenguaje. ¿Tenemos evidencia de todas ellas? Bueno, a ver, todo esto surgió porque antaño lo que se consideraba era que aprender una segunda lengua era un problema. Se creía que te confundía, que al niño lo retrasaba y que si tenías dificultades, cuanto más fácil mejor. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. La evidencia muestra que aprender una segunda lengua, sobre todo si es bilingüe de nacimiento, eso no, en ningún caso es un problema, ¿sí? Ahora, ¿quiere eso decir que te haga un supercerebro el tener una segunda lengua? Pues no necesariamente. Hay evidencia que muestra que unas muestran que hay ventajas todas estas y otras muestran que a veces no. Sobre todo, donde menos se encuentran es en los adultos jóvenes, porque como están tan al pico de sus capacidades, pues el ser bilingües no les da un extra, ¿sí? Entonces, si esto todo es cierto o no, está por determinar. En cualquier caso, lo importante es que el bilingüismo nunca perjudica. Aparte de darte una riqueza cultural, pues eso, ¿no? Te da esa riqueza. ¿Y por qué se cree? O sea, a ver, como os digo, estas ventajas están o no, pero ¿qué es lo que sí es cierto? Que el ser bilingüe es distinto de ser monolingüe. ¿En qué sentido? Tú tienes que separar tus dos lenguas, las tienes que mantener controladas, tienes que aprender dos sistemas, ¿sí? Y entonces, eso al final lo que hace es llevarte una serie de cambios. Sabemos que hace una serie de cosas distintas. Y de todas las ventajas que os he dicho, hay una, que es la que estamos estudiando, porque es una que es la que potencialmente tiene mayor impacto social y científico, y la que parece que tiene más evidencia por ahora en este momento quizás, que empieza a apoyarla, que es el hecho de que el ser bilingüe potencialmente te puede dar una mayor reserva cognitiva. ¿Qué es eso? Es la habilidad de nuestro cerebro para que cuando avanza la edad y empezamos a tener deterioro cognitivo, no lo notemos, no sintamos los síntomas, estemos bien más tiempo, ¿sí? Esto no es un concepto nuevo, sabemos que hay un montón de cosas que nos aumentan la reserva cognitiva. Estudiar, excelente, estudiar, estar en formación, ser activos, tener una vida social, no estar aislados, tener hobbies, no estar siempre viendo la tele, ese tipo de cosas, tener autonomía, hacerse la compra, hacerse la comida, sabemos que te ayudan a mantenerte tus funciones cognitivas mejor en la vejez. Y recientemente, hace 5 o 10 años, se empezó a proponer que también el bilingüismo contribuye a ello. ¿Por qué? Bueno, se ha juntado el hecho de que más de la mitad de Europa es bilingüe, y de hecho más de la mitad del mundo es bilingüe. Ser monolingüe no es la norma, es la excepción, junto con el hecho de que cada vez tenemos población más envejecida. Entonces, claro, tratar las demencias cuesta mucho dinero y es mucha gente que tiene ese sufrimiento, si lo puedes retrasar. Y entonces ha habido un boom de estudios que investigan cuál es ese factor protector del bilingüismo, y lo que han encontrado es que parece que facilita la recuperación tras un ictus. Tienes un ictus, aunque seas bilingüe tienes afasia, pero igual es más leve, y retrasa la aparición de síntomas de demencia 4 o 5 años. Claro, no es una tontería, no es trivial, porque, insisto, 4 o 5 años para una persona de autonomía, pues es una cantidad de tiempo importante. Pero ¿qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es qué aspectos del bilingüismo te ayudan a tener esa reserva, ¿sí? Porque no hay dos bilingües iguales, y variamos en un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, bilingües que han aprendido en distintos momentos de la vida. Uno puede ser que sepa las dos de nacimiento y el otro haya aprendido la segunda a los 15 años. ¿Tienen los dos reserva cognitiva? ¿No la tienen? O distintos grados de competencia. Tú puedes hablar la segunda lengua súper bien como un nativo o puedes hablarla bastante majamente, pero bueno, ¿sí? ¿En qué momento esto te da reserva cognitiva? O puedes usar las dos lenguas y alternar mucho de una a otra, que te da como mucha flexibilidad, o puede ser que tú solo uses una en un contexto y la otra en el otro, ¿sí? Puedes hablar dos lenguas, como el catalán y el castellano, que sean muy cercanas, puedes hablar euskera y castellano, que son tipológicamente súper distintas. ¿Cuáles de estos factores están afectando a nuestra reserva cognitiva? Eso es lo que estoy intentando responder. Eso es lo que estoy intentando yo responder en este proyecto. Y con esto termino, mostrándoos cómo participar en nuestros... Me quedan 5 minutos, perfecto. Cómo participar en nuestros estudios, si os interesa. Estáis más que invitados, porque sin vosotros pues no tenemos respuestas. Para participar, me mandáis un email o entráis en la página, simplemente con poner en Google Gogo Elebiduna o La Mente Bilingüe EHU, sale nuestra página, ¿vale? EHU, La Mente Bilingüe o EHU, Gogo Elebiduna y salimos, ¿vale? Uy, qué piña le he dado. Ahora mismo os cuento. Solo os voy a enseñar cómo entrar y meter los datos para que lo veáis. Si entráis en nuestra web, tenemos un trocito que dice participa en nuestros experimentos. Pinchas ahí. Y ahí te sale otra en la que te dice
escribe, o sea, pincha aquí y nos pones tus datos si quieres que te llamemos. Y ya está, ¿vale? ¿En qué consisten los experimentos? Os cuento, por ejemplo, lo que hay ahora en marcha. Miren, ha empezado ahora un estudio que necesita gente entre 30 y 80 años. En su estudio, si yo no me equivoco, lo que hace es, pues imagínate, tienes interés en ir, contactas con ella, buscáis una fecha en la que os va bien. Creo que dura 1 hora y media a 2 horas. Y se paga a 5 euros por hora, por tanto, 15-20 euros. Bueno, pero esto, o sea, hay que decirlo. Entonces, se viene al laboratorio, se acuerda una fecha, se viene al laboratorio y entonces en ese laboratorio lo que se hacen es distintos tipos de pruebas. Primero os dan una hoja de consentimiento, os explican todo lo que va a ser, no os cuentan todos los detalles porque si te lo cuentan todo ya sabes lo que te van a testar, con lo que ya no nos vales, pero, o sea, no te contemos todo el detalle, eso al final. Y entonces hacen una serie de pruebas, algunas en papel, otras en ordenador, y ya está. Yo ahora voy a empezar uno, en mi caso son 2 sesiones, porque yo lo que quiero ver, como os digo, como quiero mirar muy en detalle bilingüismo y reserva cognitiva, tengo que hacer un montón de pruebas. Todas son en el ordenador en papel. Pero tengo que hacer, a veces tenéis que hablar, cosas así. Pero voy a hacer 2 sesiones de 1 hora y media, 2 horas cada una, en 2 días distintos. Por supuesto pago también, 35 a 40 euros. Y nada, pues en eso consiste, es muy sencillo. O sea, es venir, os sentáis, estáis cómodos. Sí, no, pues por ejemplo, en mi caso suelen ser pruebas breves, lo que pasa es que son múltiples, pero suelen ser pruebas breves porque tampoco quieres cansar, o sea, ¿sabes? Porque si no es agotador. Y nada, eso es todo. Así que con esto y un bizcocho, muchas gracias a todos. Y si tenéis cualquier pregunta, tenéis exactamente 5 minutos para preguntármela. Absolutamente no, de hecho no os van a poner electrodos en ninguno de estos estudios, no. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, hay más tipos de memoria. Os he contado las que eran más relevantes, pero sí. Hay más tipos de memoria. Sí. Muy bien, pues yo creo que con esto ya hemos terminado, si no hay más preguntas. Gracias.